prédica del miércoles. ¿Nadie más? Se las mandé y no las escucharon. Bueno, entonces, como no la escucharon, pues la van a volver a escuchar. Ahora vas a ver las dos. Porque si no, no se puede hilar. Por eso es importante que cuando yo les mando la prédica la escuchen. O la busquen en el YouTube, ustedes tienen suscripción. Me llega la notificación. Pues llega la notificación. No porque yo tenga el... ¿Cómo le llaman eso? La satisfacción de deseos personales que me escuchen, no es por ahí. Pero la enseñanza es alimento. Entonces vamos a ver lo que es comida. Vamos a hablar de comida. ¿Qué dice el Señor sobre la comida? Dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida y el cuerpo más que el vestido. Entonces después de eso te quiere decir, mira, las aves y los animales de la naturaleza yo los alimento. ¿No eres tú más valioso que eso? Los animalitos no necesitan salvación, hermano. Los animalitos son de Dios, los animalitos duermen y son del reino de Dios. Ellos no necesitan arrepentirse y bautizarse. Pero tú sí. Entonces tú eres más valioso, ¿por qué? Porque Dios derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Tanto amó Dios al mundo. O sea, ese amor no se lo ha dado Dios a la naturaleza. La naturaleza es de Él. El hombre se ha encargado de destrozarla y de hacer lo que ahora vemos que es el mundo. Entonces, si dice, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho esfuerzo que hagas y por mucho que trabajes y por mucho que... no vas a... ni siquiera puedes hacer crecer un pelo más de tu cabeza. ¿Qué te afanas? Y dejas a Dios por cualquier cosa. Dios dice, por la comida. No es palabra de ser humano. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Yahshua Mashiach, después de ser bautizado en agua, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y en una de sus tentaciones le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Espíritu está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, la gente que no sabe de comida, anda sobre los manjares. No dice Dios que no comas, te mueras de hambre. Dice Dios que pongas esa comida en segundo lugar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el alimento de la palabra es más necesario para ti que lo mismo que comes para vivir. Porque lo que comes se va a la letrina, pero la palabra de Dios en tu corazón y en tu ser es alimento que te va a llevar a la vida eterna. La gente que no piensa que va a morir y que va a ser juzgado, pues vive ¿para qué? Para los placeres del mundo, para la comida, para la diversión. No le interesa la palabra. Pero Dios dice que es la palabra de Dios tan esencial
que la comida natural. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nada más que la palabra es alimento para vida eterna. Y la comida es alimento para el plano terrenal, que cuando tú te mueras ya no la vas a necesitar. Pero sí vas a necesitar de la salvación para que el día de la resurrección resucites con Cristo. Entonces dice Juan 6, te voy a leer el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Si no solo de pan vivirá el hombre, y dice Cristo, yo soy el pan de vida, necesitas a Cristo para vivir, tanto aquí como en la vida eterna. Mira, la gente que vive sin Dios aquí, o vive de doble moral, o vive en un infierno expuesto. No hay otra manera de vivir. Viven sin Dios, y tú conoces más que nadie, en los planos en los que se extiende hoy la moral, dijéramos así, de la sociedad, es una doble moral. Bien bonitos por fuera. Cristo ya les decía, ustedes por fuera brillan y por dentro están llenos de ¿qué? De huesos y muerte. ¿Qué haremos para vivir? Porque nomás viven por el pan. Si no viven para la palabra, su vida va a ser doble. Necesariamente, porque el alimento espiritual, como no es suficiente, no te va a dar la fuerza para orar, para pelear la batalla y vencer a la carne. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, y esto es para los alcohólicos y los drogadictos, como yo. Algunas veces decían, si no quieres recaer, pues no faltes a tus juntas. Dios dice, velad y orad para no caer en tentación. Si tú no eres un hombre de oración, una mujer de oración, vas a estar esclavizado a la carne y el demonio te va a decir, al ratito te hago beber, al ratito te hago pecar, al ratito yo te hago. Y tú sin fuerzas, pues estás expuesto a que venga la idea, la obsesión en la mente y caigas en la tentación y te destruyas tu vida. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, vamos a ver que dice el Señor, de cierto os digo, yo soy el pan de vida. Pero el Señor es Dios, Cristo es Dios. Dice Juan 1, en el versículo 1, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y Cristo dice, yo soy el pan de vida. Y entonces cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la comida? Dios mismo. Dios mismo. Dice el Señor, si no comieren de mi cuerpo. Y ellos pensaban que Cristo los iba a invitar a ser caníbales. No entendían. Nada de lo espiritual entienden. Pero dice el Señor también, que después de que la mujer habló con Jesucristo, la samaritana, ya después que habló todo lo que tenía que hablar con ella y se quedó, vinieron sus discípulos y le dijeron, Señor, come, no has comido. Y les dijo el Señor, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos dijeron, oye, ya le han de haber traído de comer. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Yahshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El que no quiere comer de esto, que va a estar todo flaco, ñango, sin poder espiritual de pelear contra la enfermedad ni orar por nada. ¿Por qué? Porque va a estar muerto en vida. Dice el Señor, ¿qué?
mi comida, pues si estamos hablando de comida, ahora, en Juan 6:25, dice el Señor, en el versículo 27, del 25 al 27, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que me buscas porque habéis visto, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Les dio a 5,000 personas, les dio de comer. Tú me buscas a mí porque comes, pero no por las señales. Y entonces les dice y les indica, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Afanados por el trabajo para comer, has dejado a Dios por tu trabajo, por esta comida. No trabajes por la comida que perece, trabaja sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quién te va a alimentar el Espíritu? El Verbo, la palabra, Cristo. Yo soy el pan de vida. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. El que no tiene esta comida como primordialidad va a estar fracasado y todo el mundo se va a dar cuenta del fracaso, menos la persona. Se va a sentir bonito porque va bien vestidito, porque tiene un trabajito y tiene un sueldito. Que apenas le alcanza para 3 frijoles y 4 panes. Dios dice que va a multiplicar los peces. Sigue primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo daré por añadidura. Gloria a Dios. Lo único que Él quiere es que pongan las carretas atrás de los caballos. Y la gente que anda por la comida, por el sueldo, por el trabajo, y deja a Dios a un lado, ¿qué anda haciendo? Pues anda poniendo los caballos atrás y las carretas adelante. Por eso no camina nada, los caballos jalan, no empujan. Te has perdido del alimento verdadero, del alimento espiritual que hace cambiar las vidas. A vidas de disciplina, vidas de milagro. Mira, te doy testimonio, yo hace 2 días no me podía parar de la cama. Yo tengo una fractura de aquí, cuando me caí de aquí para abajo, y me empezó a doler de tal manera que no podía caminar ya. Y no me podía parar. Es más, mi esposa me anexó en la cama, no te me pares. Y vamos a orar. Yo dije, bueno, Dios puso lodo en los ojos del chiquito. Pero ponme tantito yo de aquí atrás y se me va a quitar. Ni siquiera se tardó ni 1 minuto, nomás lo puso ahí. Ahorita estoy aquí. Y mañana o el lunes tengo que trabajar y todo va a estar bien. Y clamando a Dios, Señor, ayúdame. Tengo que predicar. Y anoche oramos y estaba buscando de Dios. Dios responde. Pero mi comida es hacer su voluntad. Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué yo pienso eso? Porque no es que Dios diga una cosa y luego yo la interprete y ustedes vayan con toda la mentira de mi interpretación. Si no está escrito, yo no creo. Pero si Él dice que su comida es hacer la voluntad del que Él lo envió, ¿quién envió a los discípulos? ¿Quién les dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A quién envió? A ti que estás aquí. Porque esa es la misión. Dios no te quiere aquí para que estés aquí recibiendo nada más, sino para que te alimentes de esta comida y luego vayas y ganes almas. Con tu testimonio de vida primero y con tu predicación después. ¿Pero qué le vas a predicar si tu Dios es la comida? O el trabajo que te da comida, la cual se va a la letrina. Dice el Señor, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Ahora,
Para dar continuidad a este estudio y terminarlo, la voluntad de Dios para nosotros es que para que hagamos esto tenemos que morir para nacer de nuevo. Cuando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo se encontró a Nicodemo, un principal de los fariseos, le dijo, este hombre le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. No lo reconoció como Dios en carne, porque los judíos, para que era su pleito, ¿cómo van a aceptar ellos que Cristo era Dios? Si todavía están esperando a otro. Pero dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yahshua respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando fue Cristo tentado por el demonio, primero fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó ¿a qué? A ser tentado en el desierto. ¿Qué hizo con Juan el Bautista? Bautízame. No, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. Esto lo tenemos que hacer. Cristo fue el ejemplo. Se bautizó en agua y recibió el Espíritu Santo y luego se fue a enfrentar con el demonio. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, el que no se arrepienta, el que no deje el mundo, el que no se baje a las aguas y sea lleno del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 5:17. Desde el 16 te voy a leer. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros ya no podemos ver a Jesucristo en carne, porque Él murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Yo he observado en estos últimos tiempos personas atadas a su pasado, a lo que les hicieron de niños, a que no me trajeron los reyes cuando yo era niño, a que mi papá me la debe, mi abuelo, mi tío, ahí atados al pasado, sin perdonar. Y con las mismas costumbres y las mismas mañas de siempre. Mentir, fingir, todas las obras de la carne. ¿Por qué dice el Señor? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué te está diciendo ahí? Si el Espíritu te revela, pues yo ya no debo de comer chatarra. Estamos hablando de comida. ¿Por qué estás débil y enfermo? Porque comes chatarra. Dale a un niño a comer 2 semanas chetos y vas a ver las diarreas y las gastritis y toda esa cosa. Pues hay mamás que les dan de comer de eso. En la escuela hay unos puestos que están más gigantes que el gigante de antes. Ahora es otra tienda. Imagínate si estás comiendo filosofía, estás comiendo información de la televisión, lo que dijo tu abuelito, que es la sabiduría más grande, lo que dijo Sócrates y quién sabe quién más. De eso te estás alimentando. ¿Cómo estás? Muerto, muerta. Nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Déjate de alimentar de mugre de lo que te alimentabas antes. Estamos hablando de comida. Pero tienes que morir a eso, renunciar.
a este tipo de alimentación. Para que te alimentes de lo que Cristo dijo: mi alimento, mi comida, es hacer la voluntad del que me envió y culminar su obra. ¿Tú qué tienes que hacer? Cuando estaban los 11 mismos sentados a la mesa, Marcos 16, les reclamó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, el que no crea esto, será condenado. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino a ti, la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los que son adictos a las obras de la carne, ¿qué les va a esperar? Siguen alimentándose, como decían los judíos en el desierto: ¿qué Moisés nos has traído aquí para morir? Porque les daba maná del cielo el Padre, y ellos querían volver a comer carne de puerco que les daban allá. Lee la historia y el Éxodo. Querían regresarse mejor a la esclavitud con tal de comer comida chatarra, ¿no? No querían maná de libertad. Así es el hombre, así somos como humanos. Pero mira, si las cosas viejas pasaron, tienes que haber muerto para nacer a una nueva vida, no a la misma vida que tenías. ¿Sí? El que muere, muere a su vida anterior y nace a una nueva vida. La nueva vida en Cristo, Efesios 4:17 dice: esto pues, dice el apóstol, esto pues requiero de ustedes en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Dónde está la guerra y dónde te vence el diablo? En la mente. ¿Qué es el alcoholismo? Una obsesión mental tan sutilmente intensa que solamente Jesucristo puede deshacer. Y a ver si no me acusan ahí de andar descomponiendo la literatura de los AA. En la mente te gana. Ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabes quién anda en la vanidad de su mente? El que quiere imponer los criterios del mundo encima de los criterios de Dios. Dios dice una cosa y la gente saca información del mundo y viene y lo pone encima de Dios y dice: no, esto no sirve. Lo que sirve es lo que dice el mundo. ¿Y qué pasa ahí? El espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia hace de las suyas en tu mente. Porque hay algo que no va a descansar. No va a querer que le sirvas a Dios como debes de servirle. No va a querer que te congregues como debes de congregarte. Porque la Escritura dice: y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y el diablo se encarga que tú no te congregues como debes de congregarte para alimentarte. No para venir a ver al pastorcito. Pues ¿eso qué? Eso no te alimenta. Lo que alimenta es que la palabra de Dios entre en ti y luego tú la hagas. Hacer su voluntad es mi alimento, dice el Señor. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Cuando llegues tú, hablaba la alabanza de las coronas. Cuando llegues delante de Dios, ¿cuánto le vas a decir que le predicaste y que se convirtieron? Ya sea para juicio o para salvación. ¿Cómo trabajaste en su obra cuando Él te dice: no trabajes para la comida que perece? Trabaja para la comida que a vida eterna permanece. No, Señor, yo le entregué la vida a la compañía, quién sabe qué. ¿Eso te va a salvar? ¿Eso te va a llevar a la vida eterna? Esa es la mentira del demonio que te tiene atada o atado a trabajos que no son de Dios. Es un sistema que está acá, que hay que pelearle en oración. No hay que tomar decisiones impulsivas. Decía yo el otro día de que: ay, ahorita dejo el trabajo y luego te vas a morir de hambre. No.
Tienes que guerrear en oración para que Dios te dé su promesa. Sigue primero el reino de Dios y todo lo demás yo te lo daré por añadidura. Te va a dar tu trabajo a tiempo, te va a dar tu dinero a tiempo, te va a dar lo que Él tiene que darte. Solamente que pongas la comida de Dios, la comida espiritual, primero que la otra. En orden de prioridades en tu vida. La nueva vida en Cristo entonces dice, yo requiero que ya no andes como los otros que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabes quién anda en la vanidad de su mente? El que anda presumiendo, no, yo ya trabajé, pero ahora tengo un coche nuevo. Ya tengo un traje para que me vean todos que soy más que el otro pobre que no tiene nada. ¿Es vanidad o no? Hablábamos el otro día de Eclesiastés, de la vanidad, que decía, ¿de qué sirve todo el afán que el hombre tiene para su trabajo si cuando se muera se le va a quedar a otro y el otro es el que lo va a disfrutar? ¿Cierto o no? Entonces es vanidad. Entonces dice que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Fíjate cómo está esto. No es cosa menor. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Por más que les hable uno la verdad, la conducta es la misma. Es la misma. Dios te bendice, Dios te hace un milagro, tú te vas para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes un entendimiento entenebrecido. Que has preferido la voluntad de los hombres, la voluntad del trabajo, la voluntad de quien sea, en vez de la voluntad de Dios. Entenebrecido, ¿qué quiere decir? En tinieblas. Ni ves claro, ni ves oscuro. Tinieblas es tibieza. Y dice el Señor que si yo me pongo tibio por su boca me va a vomitar. Yo no le hago mal a nadie, pues tampoco le haces un bien. Y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. La estatura del Evangelio no es leve, hermano. No es religión, no es ahí me la llevo relax yo, no. Porque aquí dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. O sea, el que tiene tinieblas, el que no se radicaliza, el que no le entra con Dios, ¿está qué? Ajeno a la vida de Dios. Ese es el religioso. La religión, voy a misa, voy al culto. Y luego no haces nada de lo que Dios te dice. Y se ve en tus actos, en tus decisiones, en tus pensamientos diarios. Dios nos da el discernimiento de conocer a la gente de cómo está. Porque sabemos que los frutos del Espíritu son actos de amor a Dios, de obediencia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Criticar y juzgar? No. Seguir orando, seguir machacándole a Dios, Señor, ayúdale a que le ilumine la luz, ayúdale a que camine. Y en lo que a mí cuenta, apoyarlo y ayudar y a esto para que lleguen a la meta. Pero si nosotros vemos que son ajenos a la vida de Dios, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, porque haciéndose sabios se hicieron necios. Oyen la palabra, no le hacen caso. Porque dicen, es el pastor, el pastor. ¿Yo qué? Pues uno no. Hay de uno si piensa que por lo que uno dice le van a hacer caso a uno. Si no le hace caso a Dios, a mí, ¿yo qué me espero? Pero yo por eso no me muevo. Yo tengo que seguir aferrado y hincado y buscando la santidad para que Dios me haga caso, para interceder por la grey, por la gente, por los que sean. Dice, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Corazones duros que no quieren obedecer, hermano. La rebeldía te pone durísimo el corazón. Es más, estás escuchando y estás en contra de lo que estás recibiendo. Así, el rechazo. Yo he estado en iglesias así, donde está el pastor y la gente tiene que estar atrás, intercediendo y orando, porque todo lo que la vibra de los desobedientes es terrible. Tal parece que van ahí a ver cómo contrarrestan la palabra, no cómo la obedecen. Y hay los hermanos atrás, orando e intercediendo mientras el pastor está predicando.
porque la adversidad es dura. Pero entonces dice que es la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el corazón rebelde. No tan solo no hacen caso a lo que Dios les dice, sino que se vuelcan a hacer el pecado y lo malo con más ganas. Produce resistencia. Pero entonces dice, pero ustedes no han aprendido así. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo, hermano. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, en Yahshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Aquí le puedo poner de la vieja mujer, para no hacer violencia de género, ¿no? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Te engaña el demonio, hermano. Unas mentirotas y unas propuestas ahí todas chuecas que tira. Que por acá me va a ir mejor. Si yo ya sé que no es la voluntad de Dios y ahí voy. Triste mi dispersar. ¿Cuántos años hicimos nuestra voluntad? ¿Cuántos años nos revolcamos después en el sufrimiento? Y todavía los alcohólicos anónimos nos dijeron todo, alguno podrá dejar de beber, pero no cualquiera deja de sufrir. ¿Sufrir qué? Las consecuencias de sus propias decisiones de su vida chueca. Hay que morir y nacer de nuevo. Pero ahora, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate, ahí te voy a dar la clave del Espíritu de Dios. La revelación. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cámbiate de uniforme. Tan sencillo como entender el mundo natural, ¿no? Traes un uniforme de presidiario, de gadareno, pero no por lo de afuera, porque decía el Señor que el vestido que sirve, no, de adentro. Entonces, renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Dónde está la obsesión de beber? ¿Dónde está la obsesión de las relaciones destructivas? ¿Dónde está la obsesión de la alimentación chatarra? En la mente. Entonces, renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, esta renovación de la mente, y esta es la revelación que Dios tiene para ti hoy. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? Pues nadie. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Los que están en Cristo y son nuevas criaturas, tienen que tener la mente de Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas? Los pensamientos. Por eso dice, renuévate en el espíritu de tu mente y ya no andes como los que andan en la vanidad de su mente, como andábamos nosotros antes, en la vanidad de nuestra mente, pensando que traer una camisa de marca me hacía superior a los demás, que si consumía yo en lugares muy lujosos, yo era más que los demás. Y de repente Dios me puso a comer casi algarrobas. En el anexo me dieron caldo de oso y me lo comí resabroso porque yo ya ni comía. Pero cuando mi papá me dejó el dinerote para... No, hombre, me lo gastaba yo con todo el mundo. Y tuve que ir al anexo en Calidad y Pelón a comer caldo de oso. Tacos de cáscara de papa, como manjar. Y si te rayabas, si te iba bien, un chilito verde. Estaba yo platicando a Pablo, la primera vez que yo volví a tomar agua fue una bendición.
Ya no podía tomar agua ni por guasa para no congestionarme y morirme. Entonces ahora, el renovar el espíritu de tu mente es que esto no sirve, la cáscara no sirve. Lo que sirve es la semilla que está dentro. Mi mente ya no está en los lujos. Y no porque los lujos sean prohibidos, si Dios te los da, bendición. Pero que no sean lo primero. Como ayer Dios nos bendijo, ¿no? Nos bendijo con una roscota ahí de pan. Comimos pan de rosca. Ni siquiera nos lo esperábamos. Gracias al trabajo de mi hija, pues ya. Nos bendijo Dios. Todo te lo dará el Señor. Sin que te afanes. Solo pon las cosas en su lugar. Ahora, fíjate bien porque la revelación viene. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que la renovación es que tu mentalidad anterior tiene que desaparecer y morir para que luego tengas la mente de Cristo. ¿Cómo puedes ver la mente de Cristo? Y por eso quiero que veamos bien. Te voy a hacer una introducción de Proverbios respecto de la comida. No comas pan con el avaro, ni codicies sus mensajes, Proverbios 23:7, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento? ¿En dónde está el pensamiento? En la mente. Entonces, como son sus pensamientos de las personas, son ellos. Por eso Dios dice, tú tienes que tener la mente de Cristo. Porque tu propia mentalidad a la cual el Señor quiere que tú ya renuncies, no te ha convenido hasta hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O le doy otra vuelta? Sí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú puedes conocer a una persona, cómo, pues nomás oye el hablar, cómo habla de la gente y cómo trae una amargura ahí. Y dices, pues Señor, ayúdale, ¿no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Piensas, luego hablas. Y algunos que éramos muy torpes, que nos tenía que corregir nuestro papá, nos decía, piensa antes de hacer las cosas. Y no hagas las cosas para que luego pienses qué hice, ¿no? Entonces dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Fíjate en el pensamiento de esta gente. ¿Cuánta gente conoces de esa? Ay, sí, mi hermano, mi amigo, y luego un puñal acá por la espalda. ¿Cierto o no? Nosotros no debemos de ser así. Nosotros no debemos ser así. Entonces ahora, ¿por qué dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿En qué tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió y acabar su obra. Esa es la mente de Cristo. Y es lo que toda esta cosa que yo te he leído ahorita de la revelación de Dios te quiere decir. Tienes que cambiar tu mente y tener la mente de Cristo. Admitimos que éramos impotentes ante las drogas, el alcohol, las relaciones chuecas, la comida, la bebida y todo lo demás. Y que nuestra vida era ¿qué? Ingobernable. La gente que no tiene gobierno, que es rebelde como ellos solitos, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál es la mente de Cristo? La obediencia. Si tú tienes la mente de Cristo, te vas a volver obediente. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Tengo que poner primero el reino de Dios, esperar que Dios me dé todo lo demás. Y yo te aseguro que en el trabajo que estás, si no estás contento y tú te clamas al Señor, te congregas como debes, miércoles, sábados, buen alimento, oración, santidad, de pronto te va a venir un trabajo fabuloso.
porque ni modo que Dios no cumpla. Fiel es el que promete. Amén. Y si Dios quiere que tú administres una obra con tu dinero, que no es tuyo ni es mío, es del Señor, pues hasta te va a poner ahí donde ganes bien para que puedas, que se pueda comprar un lugar o alquilar un lugar, o yo no sé de Dios. Yo lo que no tengo es interés en el dinero, a eso no me importa. Porque ¿de qué sirve mi dinero siendo yo un impío? Pues de nada. Y no es mi interés el dinero, nunca ha sido ese. Pero ve lo que Dios puede hacer contigo. Que cumpla su voluntad y que termines ¿qué? Que culmines ¿qué? Su obra. ¿Cuál obra? La que va a hacer en ti. Que todavía a lo mejor no lo has dejado ni que empiece. Porque sigues comiendo chatarra. Ay, mi trabajo. Ay, mi comida. Ay, es que la escuela del niño es... ¿Y eso qué? No dice Dios que te lo va a dar por añadidura. Y te lo va a poner en bandeja de plata. Entonces, ¿qué haces afanado? Dice la primera parte, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Eso dalo por hecho. El Señor, si alimenta a los animalitos, ¿tú crees que te va a dejar a ti que te mueras de hambre? Pues nunca. Siempre te va a brindar. Es más, yo ahorita, ¿cuántos años las pasé, las de las buenas y las duras y las maduras, y nunca me quedé sin comer? Siempre hubo un taco, siempre hubo una chambita que hacer, siempre hubo... Dios es bueno. Si uno hace cuentas, por más mal que te haya ido, nunca Dios te ha dejado. Pero lo que ya no quiere es que te afanes, que pongas eso como lo máximo en tu vida, sino la comida que es de Dios. Tienes que tener la mente de Cristo, obedecer al que te envió y culminar su obra. ¿Cuál obra, hermano? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Esa es tu misión? Es la misión de los apóstoles. Dejen ya su incredulidad y crean que yo he resucitado, porque ni ellos creían. Si creyeres en tu corazón que Dios ¿qué? Le levantó entre los muertos, y si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. ¿Salvo de qué? De los espíritus que te llevan al afán y a la perdición. Por último, ¿por qué digo esto? Fundamentado en Cristo y no en lo que yo entiendo ni que Dios me lo dijo. No, Dios me lo dice acá. Lo que hace el Espíritu Santo es guiarme a la palabra. No como aquellos que se comen unos tacos en la noche y les hacen indigestión y luego dicen que Dios les dijo: dame tu propiedad, dame tu coche, dice Dios que me des tu carro. No, son intoxicaciones cerebrales. No, el Espíritu te guía en la palabra. Y dice Juan 14:12, el camino al Padre, Yahshua Mashiach. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, yo a veces ya no quiero orar para pedir comida, ni trabajo. ¿Porque eso qué? Eso no es el reino de Dios. Dice el Señor, no trabajes para la comida que perece. Trabaja para esto, para la obra de Dios. Congrégate lunes, miércoles y viernes y sábado. Todo Dios te lo va a dar por añadidura. ¿Por qué no vienes a alimentarte y te gana el afán del trabajo, y te gana el cansancio, y te gana esto? ¿Por qué? Porque el demonio es su labor. No quiere que tú progreses. No quiere que uno progrese. Yo decía, poco ya voy a predicar en la cama, Señor, yo no me puedo ni mover. La fe es probada siempre. Entonces dices, Señor, pues cómo, si yo tengo un compromiso, ayúdame. Y ya te sana el Señor y ya no hay dolor ni nada. Eso a los siervos. ¿Tú crees que no va a ser lo mismo contigo? ¿La escuela qué? El discernimiento del Espíritu Santo
que te puede descifrar los misterios de la Escritura, no te va a descifrar la teoría de Einstein. Cuando estudies, ¿no te va a dar el discernimiento el Señor? Pues claro. Él inventó todo eso. Él dio permiso de que la ciencia existiera. Si tú vas a estudiar, ni modo que... Pero yo te digo, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero si Dios no está contigo, cuídate, porque todo está contra ti. Sí, todo. Hasta Dios. Y eso ya está más feo. Que Dios esté contra mí, no, espérenme tantito. No. Yo prefiero que el mundo esté contra mí. Pero no Dios. Porque yo caiga en pecado y tengo una doble vida y ande ahí de malandrín. No. Siempre digo yo, no le voy a hacer así a una víbora de cascabel en la nariz. Sin pensar que no me va a pasar nada. No. Entonces, hermano, todo lo que pidas al Padre. Pero mira, dice, y de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué harás? Orarás por la enfermedad y sanará. Echarás fuera al demonio. Primero de ti. Cuando venga como el Señor Jesucristo a tentarte, en el nombre de Jesús, vete. No tienes aquí ni parte, ni suerte, ni qué alcohol, ni qué nada. Repréndelo. En el nombre de Jesucristo. Porque así dice la palabra. En el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién es el que tienta? Gloria a Dios. ¿Qué debes hacer? Echarlo fuera. Fuera de mi mente, yo no quiero nada. Conmigo no tienes nada. Señor, ayúdame. Reprende. Dice la Escritura que aquel que reprendió el arcángel que estaba luchando por el cadáver de Moisés, ni siquiera se puso en contra de los demonios. Nomás dijo, el Señor te reprenda. Ya. Pues renuncia, párate por Dios. Ese es tener la mente de Cristo. Yo te voy a obedecer a ti, Señor. Cualquier tentación que venga, que vamos a la fornicación, que vamos al adulterio, que vamos al robo, que vamos a las borracheras, que vamos a nada. Pero necesitas ser mujer y hombre de oración. Que tu oración sea constante, que busques la santidad, que no te embarres con el mundo. Porque así dice el Evangelio y terminó. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y el mundo te va a jalar, ese seductor, mira, el demonio lo tiene en su mano. Dice que el mundo hoy está bajo el maligno, ¿cierto o no dice? Entonces, si está bajo el maligno, imagínate, ¿tú crees que te va a querer mucho? Te va a decir, ay, sí, ya te vas. Adiós. No, hombre, te va a echar a los demonios para arrancarte y perderte. Pues si tú eres mío, ¿cómo que ahora ya quieres ir a... Chécalo entre los borrachos. Cuando uno deja de beber, ¿qué? ¿A poco ya te volviste hermanito? Ya te regaña tu esposa. Ya no sé qué, que no sé qué. O sea, ¿quieren que vuelvas otra vez? ¿Quién es? Pues el demonio. Te quiere y nos quiere matar. No seamos soberbios y pensemos, yo ya la libré. No, eso es una mentira. Dice el Señor, velad y orad para no entrar en tentación. Eso se lo dice a todos. Entonces, si yo no velo y oro, yo ayer le daba gracias a Dios estar aquí en la noche orando y con mi esposa y orando por toda la gente. Bendito el Señor que nos deja orar en la noche. Porque si velamos y oramos, cuando venga el tentador, pues tendremos la fe suficiente. Por eso dice que el alimento es la palabra. Alguien que está bien alimentado está fuerte. El que no está alimentado está débil. Llega el demonio y lo hace como cualquier cosa. Entonces, ¿hay seguridad en Cristo? Sí, hermano. Hinquémonos, seamos gente de oración, intercedamos unos por los otros. Y creamos que Dios es la fuerza. Te repito, si Dios contigo, si Cristo contigo, ¿quién contra ti? Pónselo en sus manos. ¿Por qué? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pídele a Dios un trabajo, pero sigue el reino de Dios. Pídele a Dios que te puedas congregar como se debe. Vas a ver la respuesta en un rato. Nada te va a estorbar.
Miércoles, sábado, miércoles, sábado. Y entonces tú ya vas a ser el agresor. No vas a ser el que te estén jalando. Eso es jaloneo. Entre la economía, entre los problemas con la gente del trabajo, entre los accidentes, entre el miedo, la locura que hay en esta unidad. Dios te va a cumplir, porque es fiel el que cumple. Pero, ¿quieres tú ser un siervo? ¿Quieres ser una mujer de Dios, una mujer que interceda, una mujer que sirva a Dios? Nosotros pedimos para que eso pase por medio del Espíritu Santo, porque no por sugerencia. Aquí no es como en el grupo que yo alzo la mano y me escoge. Aquí tú te pones y Dios ve tu corazón y te levanta. Pero primero tienes que ponerte con Dios a orar, a interceder por ti, por tu vida. Inclina tu rostro, vamos a orar, hermano, y a darle gracias a Dios. Piensa en Dios, en verdad, piensa en todo lo que Cristo tiene para ti y para todo aquel que cree, porque dice: de cierto te digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará. Imagínate, si es una promesa de Dios, nos falta fe y eso hay que clamarlo todos los días para ser siervos dignos o siervos inútiles, dice el Evangelio, por hacer lo que nos toca hacer. Padre eterno y Dios fuerte, gracias por esta palabra y por este trato que has tenido conmigo y con mis hermanos en estos tiempos. Nos has enseñado la comida, nos has mostrado que no hay comida, que no hay afán, que no hay otra cosa, que lo que debemos hacer, pues si tu palabra dice que vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí nos podamos congregar como esa disciplina militar para construir un ejército de varones y hembras de Dios que guerreen y conquisten y conquistemos esta tierra, Señor. Pero no podemos enfrentar al enemigo con un ejército, unos fuertes y otros no. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos que levantes a cada una de las vidas que están aquí. Que nos lleves, Señor, a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, roto ya el velo, Señor, y nos pongamos delante de ti para que tú escudriñes nuestro corazón y nos ayudes a culminar la obra que tú tienes para cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí y en donde quiera que escuchen esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados con tu palabra, porque es alimento de vida. No son conferencias motivacionales, Señor, lo que aquí decimos, porque viene de ti. Y Padre, pues si hay otras cosas que no son tuyas y le ponen atención, es triste ver que la palabra es lo menos escuchado, porque hasta el que hayan atrapado a un personaje de la delincuencia organizada ha viajado por todo el mundo y todo el mundo sabe. Pero así sabemos que es, Señor, esto. Así sabemos porque así lo hicieron contigo. La mayoría fue llena de incredulidad. Pero yo te pido que tu Espíritu interceda, Señor, o nos ayude a nosotros a interceder para contigo, para que todos y cada uno de los que estamos aquí lleguemos a la meta de la vida eterna con fruto. Ese fruto, Señor, que es que mis hermanos prediquen y la gente se convierta y oremos por los enfermos. Ayúdanos con mis 2 hermanas, Señor, con Desiree y con Rosy, que vengan, Señor, y que oremos y que se vea el milagro. El cáncer no es mayor que tú. Tú eres Dios. Tú resucitaste de 4 días de muerto a Lázaro, Señor. Pero ayúdanos a tener fe. Donde quiera que vayan, que tú las encuentres y las sanes, Señor, y después sepamos del milagro. Y ayúdanos a ser siervos fieles. Por favor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Hay mucha necesidad, la mies es mucha, los obreros pocos. Y necesitamos obreros, Señor. Y mujeres de oración, y mujeres leales, mujeres santas, mujeres guerreras. Porque si fuimos diligentes para andar haciendo la maldad, Señor, ahora no vamos a ser cobardes para hacer tu voluntad, sabiendo que estamos del lado del vencedor. Quita, Señor, de todos nuestros
nuestros alrededores, todo espíritu de doble ánimo, todo espíritu de derrota, todo espíritu que haga creer a la gente en condenación, espíritus demoníacos, Señor. Atamos al hombre fuerte en estos lugares, Señor, para que sea lanzado al lugar donde le toca. Y, Señor, mis hermanos y los vecinos y este territorio sean conquistados para ti. Estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias por mis hermanos, por sus vidas. Protégelos, llévalos muy bien. Bendícelos en sus trabajos, que haya, Señor, trabajos con buena vida, y que sea el testimonio, Señor, de que nosotros seguimos primero el reino de Dios, tu reino, y sabemos que las añadiduras tú las pondrás, Señor. Convicción a mis hermanos, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, te amamos, Padre. Te amamos, queremos hacer tu voluntad. Sea nuestro alimento, Señor. Amén. Amén y amén, Señor.